todos bienvenidos a Reflexión Ciudadana. ¿Cómo anda Gerardo? ¿Cómo has pasado? Pero espectacular. Buenas tardes para todos. Y bueno, ¿cómo andan llevándola con el frío? Bien, bien. Me parece importante. Se vio el sol, que es lo más importante. Ah, eso sí, eso sí. Claro, usted no se suelta de ese matecito, ya veo. Se vino con todo y bueno, mate, todo para matar un poco estos fríos, ¿verdad? Claro. Y bueno, y estuve paseando por las redes Ujú. y ¿saben qué encontré? Me encontré que Alejandro Sanz subió un video junto a Shakira. Ajá. Crecen los rumores aparentemente de un posible romance. Exactamente. En medio de su separación con George Piqué, la colombiana quedó envuelta en una picante versión que anunciaría sus planes de instalarse en Miami. Sí, aparentemente parece que algo de eso pasa, ¿no? Les cuento que Shakira y Alejandro Sáenz mantendrían un romance clandestino desde hace 17 años. Ujú. Y la verdad que Una me cosa, gusta un montón a mí, a Alejandro Sanz, por ejemplo. a mí me encanta cómo canta Alejandro Sáenz, cómo canta Shakira, y un tema que me encanta es el que nombró usted recién, Amiga Mía. Me encanta, me gusta muchísimo. Sí, ese es un muy buen tema, un tema que llena bastante, ¿no? Claro que sí. Y como decíamos, Alejandro y Shakira mantendrían un romance clandestino desde hace 17 años. Todo comenzó en el 2005 cuando hicieron el hit La Tortura. El español está al tanto del calvario que vive su amiga por su separación de Gerard Piqué, a quien conoció en el Mundial de Sudáfrica 2010. Él la engañó con una mujer 20 años menor que ella y su único deseo es mudarse a Miami con sus 2 hijos. Muy bien, ahora vamos a la pausa chiquitita y ya volvemos. Vamos a la pausa, ya volvemos. Hábitat de Atlántida. Pagos, transferencia, compra-venta moneda extranjera. Hábitat de Atlántida, calle 11 y 24. Si tu auto te está dando dolores de cabeza, hacé como yo. Visita ANCA Parque del Plata y viaja tranquilo. Abierto 24 horas. Consultas al 437 55 179. Barraca El Cine los espera en Ruta Interbalnearia, kilómetro 44, en la entrada del Águila, Villa Argentina. Barraca El Cine. Vendemos todo tipo de materiales para construir, reformar y pintar su casa o comercio. Contáctenos por los teléfonos 4372-8105 y 4372-5807. En Villa Argentina, Barraca El Cine. Farmacia Bolonia, a pocos pasos de Interbalnearia de Parque del Plata. Asesoramiento técnico profesional en artículos de ortopedia, bastones, sillas de rueda, andadores. Farmacia Bolonia, consultas 437-52068. Si pensás en alarmas, en audios, en electricidad, DJCAR Pablo Valdivia, en Atlántida, calle 11, Circunvalación y calle 26. DJCAR Pablo Valdivia, celular 094-222-546, Atlántida. En la cocina, te cuento, me estoy reinventando. Me ayuda Supermercado El Surtido. Ahí encuentro todo para que mis recetas queden súper ricas. El Surtido, calidad y precio. Interbalnearia y Avenida Pinares. Pedidos 437-17-200. Supermercado El Surtido.
Les cuento que desde 1998 Lario Propiedades se posesionó del mercado uruguayo inmobiliario, en compra, en venta, en alquileres. Pero también desde el año 2014, Lario Propiedades está haciendo pie en zona turística. Además del servicio inmobiliario, tasaciones profesionales y estudio jurídico notarial contable, arquitectura y asesoría en proyectos de inversión. Lario Propiedades, en Parque del Plata, calle 25, esquina E. Celular de contacto 094-406-676. Petrobras, Atlántida, ruta interbalnearia, kilómetro 45, mini shop, lavadero, gomería, cambio de aceite, pistas 24 horas. Petrobras, Atlántida, 437-22079. Empresarial, pinturas, impermeabilizaciones, mantenimiento de casas y edificios, electricidad. Consultas 094 29 35 70. Nació en Atlántida y va creciendo, mejora cada día y se va expandiendo. El tiburón te lleva, el tiburón te trae, a donde quieras ir siempre te va a buscar. Llámalo que te vas con gran comodidad, memoria precisas para discar. 4372-4040, llámalo al tiburón. 240-40, 02672-4040, llámalo al tiburón. 240-40. Compañía de Taxis El Tiburón se moderniza cada día. Además de la higiene, comodidad, rapidez y seguridad de sus unidades, ahora también lo llamas al 09672-4040. De esa manera, pedís tu taxi de forma rápida, fácil y segura. 4372-4040, 09672-4040, llámalo al tiburón. 240-40. En la Costa de Oro, al tiburón no se le pesca, se le llama al 096-724040. Cambiamos de tema. Compartimos el discurso del presidente Luis Lacalle Pou en la cumbre del Mercosur. Muchas gracias, presidente Mario Abdo. El saludo para el resto de las delegaciones. Es un placer estar una vez más acá en tierra guaraní, en Asunción, madre de ciudades. Agradecerte, presidente, y a todo tu equipo de la organización y la hospitalidad que siempre nos brinda esta tierra. Nos sentimos como en casa. Agradecer el trabajo también que se hizo durante estos 6 meses. Y qué importante es esta cumbre para poder mirarnos las caras, para estar en conjunto, para el apretón de manos, para mirarnos a los ojos. Es tanto más lindo y más fácil para relacionarnos. Al fin y al cabo, para entendernos. Porque cada uno salió de su país con sus propios desafíos, sus problemas e incertidumbres. Y por supuesto, con prioridades y con elementos que nosotros creemos virtuosos. Y uno de los elementos virtuosos es la pertenencia y la participación en este bloque, con el mismo espíritu que se tuvo en su fundación. Y por eso estas reuniones venimos siempre con una actitud positiva y constructiva. Y por eso es importante sincerarnos. Y yo me alegro que acá se digan las cosas como hay que decirlas, porque si no después nos vamos y no hablamos de los puntos donde puede haber tensiones. La vida está hecha de resolución de tensiones, no de mirar para el costado de las tensiones. La madurez de la relación, en este caso entre naciones, entre estados, es la capacidad de resolver tensiones. Y para eso hay que
sincerarnos, entender y ser comprendidos. Por supuesto que siempre dentro de los parámetros que nos hemos autoimpuesto como organización. El canciller paraguayo relataba la agenda común. Celebramos el acuerdo con Singapur. Nos genera cierta ansiedad e incertidumbre el escaso avance en estos últimos tiempos con la Unión Europea, socio natural, histórico y de futuro para este bloque. Celebramos la agenda bilateral entre los países miembros. Con Argentina, el cuidado, el monitoreo de nuestros cursos de agua, por ejemplo. El sueño del puente Bella Unión-Montecaseros, que esperemos poder avanzar a través de organismos internacionales de crédito. La venta de energía en estas semanas a la República Argentina. Con Brasil, hace pocos días se firmaban temas bilaterales sobre zona franca, acompañamos el arancel externo común que proponía la República Federativa de Brasil. Estamos avanzando en una obra que nos genera muchísima ilusión, como es la navegabilidad de las lagunas, obra en territorio brasileño completamente realizada, pero que sería de gran progreso para nuestro país. Así como también tenemos la interconexión de energía y le hemos exportado a Brasil el año pasado una cantidad importante. Con Paraguay hace poco teníamos una visita acá en estas tierras. Tenemos geopolíticamente temas que nos complementan. Uruguay tiene el sueño de ser la salida del mar de Paraguay, en un país que se desarrolla y en un país que crece, y tenemos esa vocación una y otra vez conversada con presidentes, agentes del Estado y también empresarios de ambos países. Y después está el tema de la negociación bilateral. Nosotros tenemos la inmensa tranquilidad de que en estos foros, aunque virtuales, y después en visitas mano a mano, esa que uno tiene tiempo para conversar, para bajar la presión de la exposición pública, a todos le contamos cuál es el sentir nacional, el sentir oriental, uruguayo, y hacia dónde entendemos que tenemos que ir. Yo quiero suscribir las palabras del canciller brasileño en el día de ayer. Firmo abajo de las palabras que expresaba acerca de la modernización y flexibilización. Es ahí donde Uruguay está haciendo hincapié, por supuesto que todo el entorno que compartimos. Esa es la necesidad que nosotros tenemos que comprenda el bloque. Está claro, como dice el presidente Alberto Fernández, está claro, la espalda es mucho más ancha con el Mercosur, por supuesto, por los atractivos que aquí se manifestaban en este mundo tan incierto que necesita alimentos y energía, y aquí estamos todos convencidos que es el epicentro mundial de ese desarrollo. Uruguay terminó hace pocos días el estudio bilateral de factibilidad para iniciar las negociaciones de un tratado de libre comercio con la República Popular de China. Y lo vamos a empezar en breve. En breves días nuestros equipos se estarán juntando para empezar a negociar el Tratado de Libre Comercio. Y por supuesto que avanzado a esa etapa, lo primero que pretendemos hacer es hablar con los socios del Mercosur. Es ir todos juntos.
Lo que Uruguay no se va a amputar porque le asiste el derecho y además el interés colectivo, porque esto no es una iniciativa de este gobierno, esta es una iniciativa de 2, 3 gobiernos hacia atrás. Para ser claro, esto es un sentir nacional, no es un sentir de una coalición de gobierno. Avanzar en este sentido, y si podemos con los socios, mejor. Y por eso, finalizada esta etapa, hablaremos con los socios y los invitaremos a sumarse, ahí sí, a hacer un bloque con más potencia negociadora. Pero si no, el Uruguay va a avanzar. E insisto, tenemos la tranquilidad de que esto ni vulnera, ni erosiona, ni quiebra nuestra organización. Decía el presidente Fernández que hace 2 años salían los diarios eso, y acá estamos. Y si vamos para atrás, estoy seguro que lo dijeron otras veces. Y va a estar otro presidente argentino, otro presidente paraguayo, otro presidente brasileño y otro uruguayo acá, y el Mercosur va a seguir existiendo. Si nos entendemos, nos cuidamos y nos comprendemos. Y eso es lo que el Uruguay hoy viene a decir. Entendemos a los otros países, pero pedimos comprensión en este caso. Y además, seguramente avancemos con otros países y con otros bloques. Tenemos una agenda para avanzar con otros países y otros bloques. Y desde ya decirle a los colegas del Mercosur que vamos a informar inmediatamente se tome la decisión de ese avance. Como hicimos con China, lo vamos a hacer con los otros países y con los otros bloques. Y por eso para nosotros siempre es un gusto estar en estas reuniones, siempre es un gusto mirarnos a los ojos, estrechar las manos, preguntar por nuestros países, por nuestros pueblos, colaborar en lo que se pueda, aceptar colaboración con humildad en lo que se necesite. Me quedó resonando en el discurso del presidente Fernández un concepto que lo repitió un par de veces, que es el concepto de protegernos. Al fin y al cabo, un presidente viene a ser el padre de una gran familia y tiene que generar amparo y protección. De eso se trata. Y a mí no me cabe la menor duda que la mejor manera de protegernos, o discúlpenme que hable en primera persona a nivel nacional, la mejor manera de proteger a mi nación, a mi pueblo, es abriéndome al mundo. Y por eso los pasos que toma Uruguay, que pide ser entendido y comprendido por el Mercosur, son los que les comentamos hace unos instantes. Muchísimas gracias. Te decimos que para seguirnos, seguirnos por YouTube o por Facebook para estar bien informados. Exactamente. Les cuento que el 20 de julio del año 1969 es probablemente la fecha más significativa en la historia. Aquel día, el único ser terrestre capaz de entender las leyes que rigen el universo salió de la burbuja en la que la evolución le mantenía confinado para atravesar el entorno en lo que jamás se había metido, el espacio exterior, y posarse en ese satélite que le ha intrigado desde que alzó por primera vez la vista al cielo, y que es la luna. Este es uno de los momentos más impresionantes de la historia de la humanidad. Por primera vez el ser humano conseguía poner un pie en un astro que no fuera la Tierra. Los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin y Michael Collins partieron hacia la Luna el 16 de julio de 1969, solo 8 años después que Yuri Gagarin, un cosmonauta soviético, se convirtiera en el primer hombre en llegar al espacio.
pero una cosa es salir de la Tierra y otra es llegar a la Luna. Hasta ese momento no había la tecnología necesaria para llevar a personas a esa distancia y traerlas de vuelta. Por eso fue un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad y un hecho decisivo para Estados Unidos en la carrera espacial contra la Unión Soviética. Pero lograrlo no fue fácil. A principios de los 60, la URSS llevaba una clara ventaja. Ya había mandado al espacio el primer satélite, al primer ser vivo y al primer hombre, gracias a su ingeniero jefe Sergei Korolev. Los estadounidenses estaban aterrorizados con la idea de que la dominación del espacio diera ventajas militares a los soviéticos. Estados Unidos necesitaba una victoria urgente sobre la URSS y el presidente Kennedy fijó una meta muy ambiciosa, para muchos irrealizable. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Los soviéticos siguieron avanzando. En los años siguientes mandaron a la primera mujer al espacio e hicieron la primera caminata espacial. Pero tras la sorpresiva muerte de Korolev en el 66, el programa espacial de la URSS perdió el rumbo, y eventos como la explosión del cohete N-1 dieron el punto final a la ambición soviética de llevar el hombre a la Luna. Mientras tanto, Estados Unidos necesitaba una inversión multimillonaria para lograr su objetivo. Necesitaba crear un tipo de tecnología para viajes espaciales y de computación que no existían en la época. Y lo consiguió con el programa Apolo, el que llevaría a 3 astronautas estadounidenses a la Luna en la misión Apolo 11. Tras varios intentos, la NASA construyó un cohete que propulsaría una nave formada por 3 módulos. La estructura medía 111 metros, pesaba 3 millones de kilos y tenía tanta potencia que era como pilotar una bomba nuclear. El gran desafío de la misión era construir un módulo que pudiera alunizar teniendo en cuenta que nadie sabía cómo era la superficie de la Luna. El módulo tenía que ser pequeño, pero a la vez llevar a 2 astronautas, computadoras, equipamientos, combustible y oxígeno. Por si esto fuera poco, para volver a la Tierra este módulo tenía que impulsarse hasta la órbita de la Luna y allí encontrarse de nuevo con la nave principal. El riesgo era tal que Nixon, el entonces presidente de Estados Unidos, tenía listo un discurso por si los astronautas morían durante la misión, pero nunca lo necesitó. La primera etapa del viaje del Apolo 11 duró 3 días. El 20 de julio, Armstrong y Aldrin entraron en el módulo Águila para intentar el alunizaje. Dentro del módulo de comando, Michael Collins seguiría orbitando la Luna, sacando fotos y esperando a que ellos volvieran. Pero el momento de alunizar fue crítico. Armstrong tuvo que pilotar manualmente el módulo, algo que no estaba previsto, y solo le quedaba combustible para 30 segundos más. Tranquility Base here. The Eagle has landed. El regreso triunfal de los astronautas tras 8 días de misión mandaba un claro mensaje del poderío de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Al Apolo 11 le siguieron 6 misiones más en tan solo 3 años y 10 astronautas volvieron a pisar la Luna tras Armstrong y Aldrin. Pero desde 1972 nadie ha vuelto a hacerlo. Gracias a estas misiones se hicieron grandes avances científicos y tecnológicos. Se crearon los circuitos integrados, que nos permiten tener computadoras cada vez más compactas y potentes, y se sentaron las bases para el nacimiento de Internet. Pero más allá de lo científico, el legado de la misión Apolo 11 fue simbólico. Millones de personas vieron desde sus casas cómo la humanidad era capaz de superar sus límites. Se acababa de llegar a la Luna. Muy bien. La verdad que estremece, ¿verdad? Porque pisar ese pero tan bello satélite, porque una cosa es que lo veamos, que nos, Sí, tal cual. a ver, ¿cómo decirlo? Que nos estremece desde aquí, desde la Tierra, y verlo, es una maravilla. Pero vamos a cambiar y vamos a pensar que estuviéramos pisando la Luna. Imagínense Sí. lo maravilloso Sería grandioso, que ¿no? debe ser poder hacerlo, ¿no? Sería grandioso. ¿Le gustaría? Y la verdad que sí. La verdad que si se pudiera, sí. Claro que sí. Majestuoso lo que recién veíamos, majestuoso. Les contamos que falleció el primer astronauta que flotó libremente en el espacio.
Lo vemos. La foto de Bruce McCandless dio la vuelta al mundo. En 1984, el astronauta estadounidense flotó en el espacio en su traje con la Tierra de fondo, sin ninguna conexión con su nave. McCandless murió el jueves a los 80 años. La NASA dio a conocer su fallecimiento el viernes. Fue el primer astronauta en flotar en la inmensidad sideral, gracias a una escafandra equipada con propulsores que le permitían moverse en el vacío. Reclutado en 1966 por la Agencia Espacial Estadounidense, también participó en el despliegue del telescopio Hubble en 1990. Cuando le preguntaron lo que fue más extraordinario en su experiencia, el octogenario afirmó que la visión de la Tierra a través de su casco. Y ahora seguimos adelante con otro tema y decimos que Ian Alejandro y está embarazada. Es un muchacho, está embarazado. Lo vemos. Se llama Ian Alejandro Rubén. Tiene 31 años. Está embarazado. Es licenciado en Ciencias Biológicas y vive en Puerto Madryn. Está en la semana 33 de gestación. Y como no se estirpó las mamas, su deseo es amamantar a sus hijos. Dijo que le dieron licencia por maternidad. Pero voy a ser papá. Va a ser padre. Está embarazado. ¿Qué opina? Y la verdad que es todo un tema eso, ¿no? Este es tremendo tema, ¿no? Es tremendo tema. La verdad que es un tema bastante interesante. Es un tema más que interesante, difícil de entender, ¿no? Difícil de entender, exactamente. Pero bueno. Y bueno, y ahora compartimos la Nos cotización de la tema. moneda. Nos Vamos un vamos poco del del tema ese, nos vamos un poquito Sí, y sí, sí, compartimos la cotización de la moneda. Corremos la cortinita y yo creo que con este día abrimos un poquito la ventanita. El cambio de aire, ¿verdad? Ayuda mucho a cambiar de aire. Abrimos la ventanita y vemos esta tarde invernal. Invernal. Y ahora sé como yo, agarré el celu y seguí a Reflexión Ciudadana por Facebook y por YouTube. Cambiamos de tema porque el detective neerlandés de arte dice haber recuperado la mayor reliquia. Y les voy a estar contando, ¿saben cuál es la mayor reliquia que hablaba el detective neerlandés? ¿Cuál es? La sangre de Jesús. La vemos, por supuesto. Eran las 22:30 de un viernes cuando Arthur Brand recibió el paquete que esperaba nerviosamente desde hace días. Sonó la campanilla y al abrir la puerta no había nadie. A sus pies, una caja de cartón lo esperaba en la oscuridad. Verificó que en esa caja se encontraba uno de los artefactos más sagrados que le hayan robado a la Iglesia Católica. Esta es la última reliquia de la Iglesia Católica. Contiene sangre de Jesús, de Jesucristo.
Brand ha sido llamado el Indiana Jones del mundo del arte por sus impresionantes recuperaciones de arte robado, incluyendo las estatuas de bronce, los caballos de Hitler, una pintura de Picasso y un anillo que perteneció a Oscar Wilde. A sus 52 años, es uno de los detectives de arte más famosos del mundo, reconocido por los ladrones y policías por su acceso sin precedentes al comercio criminal de arte robado. Pero conseguir la reliquia de la preciosa sangre de Cristo fue una experiencia especial para él. No es importante quién la robó, es importante que está de vuelta para siempre. El recipiente decorado, de unos 30 centímetros de alto, tiene 2 bulbos metálicos y se dice que contiene gotas de sangre de Jesús recogidas en el Santo Grial durante la crucifixión. Se encuentra en una caja de cobre dorada con piedras preciosas incrustadas, así como imágenes de Cristo en la cruz y otros santos. Estaba en la abadía de Fécamp, en la Normandía francesa, hasta la noche del 1 al 2 de junio, cuando fue robada 2 semanas antes de las celebraciones anuales del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Estaba allí desde hacía 1000 años. Pero el relicario no era el único objeto en la caja de cartón dejada en la puerta de Brand esa noche de julio. También había varios platos litúrgicos de cobre, imágenes de santos y un cáliz decorado, que también fueron robados de la abadía en junio. Brand mostró el relicario a la AFP, que no pudo verificar su autenticidad ni la de los otros objetos recuperados, que aún no han sido examinados por la policía o expertos. Tampoco se pudo obtener un comentario de la abadía. Aún así, Brand no duda de su autenticidad. Tras la investigación, sus conclusiones y la reliquia serán entregadas a la policía francesa, explicó el portavoz de la Policía Nacional Neerlandesa. Pasamos a otro tema. ¿Qué le parece? Pasamos a otro tema y decimos que se acuerda de aquel maravilloso tema del Pumas Rodríguez, agárrense de las manos. Bueno, la escuela... ¿Cómo? Pero... Me encanta ¿Se acuerda? el Puma Rodríguez, me encanta el tema de José Luis Rodríguez, el Puma, agárrense de las manos, pero no entiendo esa unión que usted va a hacer. Por eso les aconsejo, agárrense ahora de la silla, porque se viene esta para que no te cases ni te embarques. Nada. Es imposible, no puedo creer que mi compañero diga eso. ¿Saben por qué es? Porque en minutos vamos a estar hablando con Néstor Ganduglia. Y vamos a estar hablando de Sony, vamos a estar hablando de martes 13, vamos a estar hablando de esas brujas, porque todas las brujas no son buenas, no todas las brujas son malas. Nos explica, es un genio, y con él vamos a estar hablando. La verdad que es un genio. Por eso el tema de mi compañero, agárrense de la silla. Es un genio y hay que darle las gracias, ¿no? Claro que sí, es un genio, ¿verdad? Y lo vamos a estar escuchando. Muy buenas tardes, Ganduglia, Néstor Ganduglia. Hoy va a ser una tarde para alquilar balcón. Ah, sí. Y tenemos un compañero que ya está firmado a la mesa. Ya estamos pronto. No creo que sea para tanto, pero bueno. Por las dudas. Yo ya le dije, agárrate de la mesa, no te me vayas. Vamos a estar hablando de lobisones, vamos a estar hablando de anécdotas, porque todas las brujas no son malas, ¿verdad? Y todas las hadas no son buenas. ¡Ah! Exactamente, es verdad, es verdad. ¿Y por qué? Todas esas cosas. 13 también debe haber algún porqué por ahí, digo yo. ¿Para el 13? ¿Por qué el 13 le tenemos tanto miedo? En un hotel el 13 salta para el 14. Es verdad. Bueno, mirá, si querés, arranquemos charlando de eso, ¿te parece? Arranquemos, por Dios, arranca. Dale, bueno. Ese miedo del que vos hablás al número 13 es tan intenso que desde hace unos cuantos años, agárrate fuerte, hay un cuadro clínico psiquiátrico que se llama triskaidecafobia y que consiste en el miedo irracional al número 13. Y es probablemente de los miedos específicos más antiguos que existen. Vos imaginate esto, el texto más antiguo que conocemos, es decir, el primer texto escrito, digamos, que conocemos,
tiene unos 4.500 años de antigüedad, más o menos. Se llama bueno, ya me voy a acordar del nombre. Es un antiquísimo texto, digamos, de leyes que compusieron los antiguos asirios, Mirá. que se llama el Código de Hammurabi. Hammurabi era un rey asirio, digamos, hace 4.500 años atrás, que fue el primero que dejó por escrito las leyes. Así que es el primer texto escrito que conocemos. Ya en aquel tiempo, de esa lista de leyes se pasa del 12 al 14. No hay una ley número 13. Es decir, en aquellos tiempos remotos ya se consideraba el 13 como un número de mal agüero. Mirá, fíjate vos. Y es el único número que da tanto pánico, como quien dice, ¿no? Pues en buena medida sí, es el que se ha popularizado. Y lo que pasa es que se ha reforzado con el paso de los años por una curiosa coincidencia, digamos, intercultural. En principio, fíjate, en las antiguas cartas de adivinación de los egipcios, el tarot de los egipcios, el 13 es el número de la muerte. Claro. Eso no necesariamente significa que sea mala suerte, pero bueno, asociamos la muerte con eso, digamos. En realidad, para quienes están más familiarizados, digamos, con el tarotismo, no es mi caso, te lo aclaro, en realidad esa carta, más que mala suerte, significa el fin de un periodo de tu vida y el comienzo de algo nuevo. Claro. Es decir, es una muerte simbólica. Pero fíjate vos, que en aquellas remotas antigüedades, los pueblos normandos, que tenían su propia mitología, la mitología de los vikingos, una fascinante mitología muy antigua que tuvo una enorme influencia en toda Europa, ya hablaban de una cena célebre que se realizó en el Valhalla, la morada de los dioses nórdicos. En esa cena, en esa fiesta, había 12 dioses mayores invitados, ¿ya? Pero uno más se coló. Ese dios, el hermano de Thor, ahora son todos estrellas de Hollywood, pero que era un dios sumamente bromista y bastante siniestro en algunas cosas, muy intrigante, por eso no lo habían invitado a la cena, se coló y además hizo una serie de bromas bastante macabras que hicieron que, por ejemplo, le dio manija al dios de la justicia, que por supuesto, por ser tal, era ciego, para que agarrara un arco y una flecha y disparara, ¿ya? Esa flecha disparada mató ni más ni menos que al dios de la alegría, con lo cual mató la alegría en el mundo. Eso hizo que el 13 para los nórdicos, para toda la cultura nórdica, pasara a ser un día de mala suerte. Y cuando los vikingos invadieron las Islas Británicas, eso tiñó también a los celtas y a los pueblos anglosajones, digamos, presentes en las Islas Británicas, y de ahí se extendió a todo el mundo. Claro. Para colmo de males, el 13 también se asocia, junto con el viernes, con la muerte de Jesucristo, digamos. Claro. Y porque 13 eran los que participaron en otra cena célebre, que es la última cena, digamos, antes de que apresaran a Jesús. Pero la frutilla de la torta vino muchos años después, en el siglo XIII. A ver, para que entendamos eso, tenemos que hablar un poquito sobre la Edad Media en Europa. El Papa Urbano II había llamado a todos los príncipes y todos los reyes y los nobles europeos. Hay que decir que Europa se había partido en pedacitos después de la caída del Imperio Romano, y que esos pedacitos tenían cada uno su propio rey, su propia autoridad, que eran los nobles, los condes, los duques, etc. El Papa Urbano II los había llamado a todos
para que juntaran a su gente, ejércitos enteros, para ir a Tierra Santa, a Jerusalén, a disputarle la hegemonía sobre esos territorios sagrados, digamos, no solo para los cristianos, sino también para los judíos y los musulmanes, justamente a los maometanos, a los musulmanes, a los sarracenos. Para proteger a los peregrinos europeos, digamos, que iban a Tierra Santa a hacer su viaje sagrado de peregrinación, el Papa había ordenado la creación de una orden bastante extraña, que era una mezcla rara de militar con cura, fíjate vos. Le llamaron la Orden de los Caballeros Templarios, eran sacerdotes militares, digamos. ¿Ya? Ellos eran los encargados. Esta orden de los Caballeros Templarios ganó no solo una popularidad tremenda, sino también una fortuna fantástica. ¿Cómo hicieron esa fortuna? Bueno, pues ellos protegían los bienes. Por supuesto que los que hacían el peregrinaje desde Europa hasta Tierra Santa no eran los pobres, que no tenían tiempo para eso, tenían que dedicar toda su vida a trabajar para sobrevivir. Los que lo hacían eran los ricos, que iban con enormes caravanas. Por eso en tierras sarracenas los robaban, porque iban con caravanas repletas de riquezas y ropas y sedas y qué sé yo. Para proteger eso y que no lo siguieran robando y a menudo asesinando para quitarles lo que tenían, los templarios idearon una cosa bien interesante. En los puertos, por ejemplo, Mesina, Yalta, todos esos lugares donde cruzaban el Mediterráneo los peregrinos para llegar hasta Oriente, en esos puertos los templarios instalaban un banco largo. Se sentaban el caballero en una punta de ese banco. Y el peregrino que estuviera interesado en ser protegido se sentaba en la otra punta de ese banco largo. Y en el medio ponía todas sus riquezas, las cosas más valiosas. El templario lo que hacía era tomar todo aquello y entregarle un documento para que pudiera retirar todas esas cosas cuando volviera al puerto. ¿No? Ese banco largo fue el inicio de la primera actividad bancaria. Los bancos fueron inventados por esta gente. Por supuesto que no solo tenían que pagarles una comisión, digamos, por las riquezas que resguardaban, sino que además la mayoría de la gente que hacía eso jamás volvía a Europa. Es decir, morían en camino. Con lo cual los templarios se quedaban con todas esas riquezas. Llegaron a acumular una fortuna tan grande que imagínate que terminaron siendo los prestamistas de todos los condes y los príncipes primero, y después de los reyes, que necesitaban mucho dinero para financiar las guerras continuas que tenían entre ellos. Así que muchos reyes terminaron endeudados con los caballeros templarios. Eso tuvo un desenlace fatal. El rey Felipe II de Francia, que era el más endeudado de todos, planificó cuidadosamente cómo iba a quitárselos a los templarios de encima y a quedarse con todas sus riquezas. Lo primero que hizo fue instalar un papa propio, digamos, ¿ya? Es decir, un papa que estuviese afín, digamos, a las decisiones del rey de Francia. Y lo segundo fue planificar con un año de antelación toda la movida. Envió cartas a las delegaciones, digamos, de militares y a la policía, digamos, de todo su territorio, para que el mismo día y a la misma hora ubicaran cuidadosamente a todos los caballeros templarios que estuviesen en el territorio y ese mismo día, a la misma hora, fueran y los apresaran a todos. Los metieron a todos presos, a muchos los asesinaron, al resto los torturaron para sacarles testimonios que apoyaran, digamos, las acusaciones. Y eso sucedió justamente el viernes 13 de agosto de 1352. Pero qué maravilla. El resultado final vino un par de años después. Mirá, agarrate fuerte porque esto viene durísimo.
El último en ser ejecutado fue Jacques de Molay, el gran maestre de la Orden de los Templarios. Lo hicieron volver con engaños, digamos, desde Malta, donde estaba, y en cuanto llegó a Francia lo apresaron y lo condenaron a muerte. Lo ejecutaron con la hoguera en una plaza pública de París. Por supuesto que a ver esa ejecución fue todo el pueblo, digamos. Claro. Y en el momento en que ya se le estaba prendiendo fuego la túnica y los pies al pobre tipo, gritó una maldición que sonó por siglos en Francia. Una maldición durísima donde afirmaba que antes de que se cumpliera un año a partir de esa ejecución, iban a morir el Papa y el Rey. Y no solo eso, sino que además iban a quedar malditos todos los reyes de Francia hasta la 13ª generación. Qué bárbaro. Imagínate, todo 13, ¿no? Viernes 13. ¿no? La cuestión es que capaz que ninguna maldición se cumplió tan a rajatabla como aquella de Jacques de Molay en una plaza de París. 6 meses después murió el Papa. A los 10 meses murió Felipe II, el rey de Francia, y Francia entró en una seguidilla de desastres tan terribles. Los reyes eran asesinados, envenenados, se enfermaban de cosas horribles, se metieron en una guerra de más de 100 años con Inglaterra, que dejó a los 2 países hechos pedazos, y eso recién vino a terminar efectivamente tras la 13ª generación de los reyes de Francia, con la intervención de otro personaje de leyenda, del cual, si querés, un día de estos hablamos, que es Juana de Arco, Jeanne d'Arc. Que una intervención que terminó poniendo fin a la Guerra de los 100 años, a la guerra con Inglaterra, y al periodo que, aunque no lo creas, en Francia se estudia en la escuela con el nombre de el periodo de los Reyes Malditos, todo ese periodo, desde la ejecución de Jacques de Molay hasta el fin de la Guerra de los 100 años. Así que fíjate si hay buenos motivos históricos, digamos, para que el 13 sea considerado un número de mala suerte. Claro, pero por Dios. Se agarra, está fuerte lo que se viene. Ya escuchamos algo. Alguito, ahí un adelanto, como para ir conversando. Eso fue un adelanto suavecito, más o menos, pero como decíamos, el antes y el después. Las brujas no son todas malas. No, para nada, yo defiendo a rajatabla a las brujas. Por supuesto que hay brujas malas, de la misma manera que hay abogados malos, médicos malos, políticos malos. Claro. Hay de todo, yo qué sé. Hay de todo. Comunicadores, comunicadores buenos y malos. Claro que sí. Pero... Si hablamos de lobisones, cuando hablamos de lobisones, ¿a qué nos referimos? Porque siempre se hablan en la feria y eso. ¿Es el 7º hijo varón? Sí, en buena medida. En otras palabras, es el menor de 7 hermanos varones. Tienen que ser todos varones. Claro. ¿Sí? Esa creencia, mira qué interesante esto, esa creencia está tan increíblemente vigente hasta hoy en día, que imagínate que en el territorio argentino se sigue afirmando que la única manera de zafar, si sos menor de 7 hermanos, la única manera que tenés de zafar de la condición terrible del lobizón, es decir, de transformarte cada luna llena, cada viernes de luna llena en una bestia, en un monstruo, es que tu padrino, que seas ahijado del cacique del pueblo. Bueno. Ya no existen los caciques prácticamente en todo el territorio argentino. El único cacique considerado como tal es el presidente de la República. Bueno. Eso hizo, agárrate fuerte, eso hizo que Juan Domingo Perón, en los años 50, tuviera que crear si tenía tantos pedidos
de que le saliera de padrino a los séptimos hijos varones, Claro. tuvo que crear una oficina para eso, que existe hasta el día de hoy, está instalada en la Plaza Rosada y se llama Oficina de Padrinazgo del Estado argentino. y que es la que se encarga de tramitar todos los pedidos de padrinazgo del presidente de la República para evitar que los hijos sean lobisones. Mirá vos. Y eso está pasando ahora, Claro. hasta el día de hoy. Estamos aprendiendo. No te paramos, Continúa nomás. Pero, lindo. a ver, ¿qué pasaba con ese hijo varón? ¿Qué pasaba con ese séptimo hijo varón? Imagínate que lo que hacía era transformarse en bestia, dicen. Muchos se imaginan, sobre todo los que vivimos acá en las ciudades, que miramos demasiada televisión y mucho cine. Solo por ser varón, ¿no? Solo por ser varón y Claro. ser el menor de 7 hermanos. Esa es la condición esencial. Claro. Imagínate que mucha de la gente que vivimos en las ciudades todavía siguen pensando que los lobisones son hombres lobo, como los que aparecen en las películas. Claro, ¿Ya? pero no es. Pero no, nada que ver. ¿De dónde vamos a sacar lobos si no hay lobos acá? Hay que importarlos de Europa para que sean lobisones. No tiene ningún gollete. Claro. Eso es ignorancia pura, porque miramos más televisión que el tiempo que dedicamos a escuchar a la gente. Si lo hiciéramos, sabríamos que los lobisones siempre son animales, pero siempre se transforman en animales, pero nunca en lobos, ¿ya? Porque no hay lobos acá en la vuelta. Ahora, ¿se transformaban en animales buenos o malos? Y Los animales no la son buenos palabra. ni malos. Los Están animales ahí. no son. Ahí va. Los animales no son buenos ni malos. Ahí, vos sabés que Freud, Te Sigmund Freud, compliqué con esa pregunta, me parece. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, le ponía multa a los pacientes que le atribuyeran características humanas a los animales. Mirá vos, estamos hablando de Freud, ¿eh? Y yo estoy de acuerdo. Los animales, imagínate tu gato o tu perro, ¿es bueno o es malo? No, esas son proyecciones que les hacemos nosotros a los animales y que en realidad tienen que ver con características nuestras. Exacto. Los animales son lo que son, no tienen un cuadro de valores. Claro. Son más o menos amigables, son más o menos, tienen un vínculo más o menos estrecho con nosotros, pero no son buenos ni malos. Si un tigre te muerde y te devora un brazo, no es porque sea malo, es porque tiene hambre. Total, claro. Exacto. Claro. Con los lobisones pasa exactamente lo mismo. En algunos casos, incluso, por ejemplo, en Paraguay los lobisones suelen ser tigres. Ah, mira. Exactamente, suelen ser tigres, yaguareté, jaguares, tigres americanos. Claro. Muchas veces se les atribuye, tanto como a los nahuales en México, que también se convierten en animales, hay historias fascinantes de cómo los lobisones en Paraguay o los nahuales en México han defendido a su pueblo contra invasiones y contra situaciones sumamente injustas, justamente haciendo uso de sus características como animales, su capacidad de transformarse en animales. Los nahuales en México, por ejemplo, pueden transformarse en águilas y ver desde muy lejos cuando se acerca un peligro del que su propio pueblo tenga que prepararse. Seguro. Se dice que personas transformadas en tigres intervinieron, en algunos casos decisivamente, en la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, a favor del pueblo paraguayo, digamos, cuando ya no había más que perros hambrientos y lobisones para defender a lo poco que quedaba, digamos, del pueblo del Paraguay. Entonces, no hay necesariamente una relación de maldades, digamos, en algunos casos. Fíjate vos, te voy a contar una anécdota. Una vez estaba yo en Salto y tenía que llegar hasta Bella Unión. Andaba en un auto viejo que tenía por aquel tiempo y arranqué
¿ya? Escuchando música, qué sé yo, y por el camino, por la ruta 3, me vengo a encontrar con un boliche de esos que es obligatorio parar, parecía el túnel del tiempo, era un boliche como traído de otro mundo, era un lugar alucinante. Claro. Así que efectivamente paré y dije, acá me voy a tomar una Claro. y a conversar un poco con la gente. Entré en el boliche, pasé por todo el salón del boliche hasta el mostrador, sabiendo que nadie me miraba, pero todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba haciendo, porque era el único que era de otro lado, digamos, el forastero. Claro. Me acodé en el mostrador y me puse a ejercer mi oficio preferido, que es el de tiralenguas. Y el primero que se dio cuenta de por dónde venía la mano fue, por supuesto, el mascanchero, el dueño del boliche, digamos, el bolichero, ¿ya? Que me dijo, ya sé por dónde viene. A usted le gustan las historias de cosas raras, tipo lobisones y cosas. Yo, uy, lobisones, le dije yo, claro que sí, me encantan las historias de lobisones. No me diga que no hay lobisones acá en el Pago, tiene que haber. Me dice, a ver, sí, usted sabe que sí que hay. ¿Por qué no le pregunta a aquel muchacho que allá lo ve? Y me señalaba por la puerta del boliche para afuera. Yo miré y había un muchacho bastante joven arreglando una alambrada allí. Y me dice, y le digo, es un muchacho joven, ¿él sabe? No, él es. ¿Él es que lobizona, bombao, no anda buscando eso. Entonces, ya a la primera copa no me animé, pero a la tercera sí. Al salir afuera con copa y todo, lo encaré al hombre. Claro, que seguía trabajando, haciendo lo suyo, ¿no? Lo encaré al hombre y le dije, maestro, ¿usted es Julián? Sí. Mire, acá el dueño del boliche se enteró de que a mí me gustan mucho las historias de lobizón y me sugirió que hablara con usted, que usted me podía ayudar y contarme un par de cosas. Ahí el muchacho se dio vuelta, guardó la herramienta que estaba usando, me miró a los ojos y me dijo, mire mi amigo, si usted quiere conocer historia de lobisones, le va a tener que preguntar a otro, porque yo cuando me vuelvo caballo no me acuerdo de nada. Complicado, seguro. Ya ve que hasta tuve la oportunidad de conversar con lobizón y malo no era, que va a ser malo. No, claro. No, para nada. ¿Y? A veces hasta ¿Le preguntaste al otro? Y claro que le pregunté al otro, le pregunté, claro. Tuvimos un buen rato charlando, charlando con este hombre, digamos, charlando con esto con esto que me contaba. Pero la verdad es que me quedé con esa anécdota linda, digamos, del hombre de decir, bueno, no, yo cuando me vuelvo caballo, así que ya ves que hay tigre, caballo, lobo no. ¿Ya? Es muy común que haya lobisones perros, por ejemplo. En Durazno hubo muy famoso, un tal Martínez. Don Martínez vivía, los descendientes de él todavía viven ahí a la orilla del pueblo de la ciudad de Durazno, de la villa del Durazno de aquel tiempo. El hombre era conocido porque era buenazo, era uno de esos siempre serviciales, conocía varios oficios, entonces era ese vecino que todo el mundo va a buscar cuando hay un problema, se me rompió el caño, qué sé yo. Bueno, pues el hombre siempre estaba para todo, era muy querido por eso y muy conocido también por lobizón. Nadie es perfecto. Mucho más de que el hombre armara un cierto escandalito, digamos, un viernes cada tanto de noche, una mezcla de aullido con ladrido y con grito y qué sé yo, más de eso no era, así que... tranquila la cosa. Claro, ¿para qué necesidad? De última, el hombre, ¿qué culpa tiene? ¿No? Sí, no tiene ninguna. Todo el mundo lo aceptaba tal como era. Resulta que en esa época había en el pueblo una viuda, joven, preciosa, encima recientemente viuda de un estanciero bastante poderoso, así que tenía toda la plata la viuda, de manera que se imaginarán que todo el pueblo andaba arrastrándole el ala a la viuda. Pero entre los que se habían encariñado de verdad y con mucha ternura estaba justamente don Martínez. Opa. Resulta que una vuelta la viuda volvió tarde para la casa, después de, no sé, de estar con las amigas, jugando al rum, esas cosas que hacen las mujeres ricas, y cuando llegó a la casa se encontró con que en la entrada de la casa, en la puerta, la única puerta que tenía la casa, había un perro negro echado enorme. A la flama.
No parecía muy, muy fiero el animalito, de hecho la miró y le movió la colita, pero era grande y metía un poco de miedo, así que la viuda cautelosamente se dio media vuelta y arrancó para la comisaría. Por supuesto que a esa altura en la comisaría había un milico, no sé, 19 años tendría, pobre, ahí haciendo guardia, nunca pasaba nada. El miliquito trató de convencer a la viuda de que él no podía acompañarla, que no podía dejar su puesto porque lo iban a echar, lo iban a meter preso. La viuda le empezó a gritar: si no vas conmigo, preso vas a ir el resto de tu vida, sin vergüenza, no vas a conseguir trabajo ni en la Antártida, te vas a venir conmigo, te guste o no. Así que al final el pobre miliquito, finalmente, decidió arrancar con la viuda. Cuando llegaron a la casa de la viuda, ya se había enterado todo el barrio. Y estaba medio barrio de brazos cruzados alrededor de la puerta de la casa de la viuda, cuidando que nadie se fuera a meter mal con el animalito, porque todo el mundo sabía quién era, y era un vecino muy querido. Así que el milico pobre sudaba, la gota gorda. Miraba a los vecinos y todo el mundo le decía: ojo con lo que haces, no te metas mal con el animalito, que lo defendemos todo. Miraba a la viuda y la viuda le echaba rayo con los ojos, ¿viste? Para que le sacara ese bicho de ahí que quería entrar a la casa. Quería entrar. Al final, desesperado, el milico se alisó el uniforme, carraspeó un poquito así para que le saliera la voz de autoridad. Se le arrimó al perrazo que todavía estaba echado en la puerta y le dijo: desempérrese, don Martínez, ¿no ve que me compromete? Claro. Y eso quedó como dicho hasta el día de hoy. Cuando alguien se enoja mucho en esa zona, le dicen: desempérrese, don Martínez, que me compromete. Así que ya ves que perro también, perro, tigre, caballo, águila. Lobo no, lobo seguro que no. Claro, los hombres lobos son cosas de los europeos. Lo que sí viene de Europa es el nombre del lobizón. Ajá. Claro, el nombre, la palabra lobizón sí viene del portugués. Lobisomem, que significa justamente hombres lobo, porque era lo más parecido que los portugueses conocían, digamos, lo más parecido a los lobisones que se encontraron acá en América, pero en realidad ya sabemos que los lobisones son mucho más antiguos en América que la invasión de los europeos. Así que imagínate que de los lobisones lo único que tiene de hombre lobo es el nombre. Pero qué lujo. Y para ir redondeando esta tarde que nos está escuchando, ¿verdad? ¿Quiere preguntar? ¿Le preguntamos algo de brujo? Más clarito imposible. Algo de brujo. Alguna anécdota chiquitita. Bruja y brujo no es lo mismo. No es que brujo sea la versión masculina de bruja, no, ahí no. Ahí nos encontramos. ¿Cómo decirte? Entre brujo y... Los brujos buenos y las brujas buenas, y los brujos malos y los brujas malos. Eso es en todos los órdenes de la vida. Eso es en todos los órdenes de la vida. Claro. Pero aquí hay una particularidad. Entre brujo y bruja hay la misma relación que podría haber entre hombre público, es decir, alguien reconocido, querido, etcétera, y mujer pública. ¿Ya? Es decir, puta, digamos. No es lo mismo hombre público que mujer pública, ni tampoco es lo mismo brujo que bruja. Claro. Los brujos nunca fueron perseguidos. Las mujeres. Aún cuando dijeran abiertamente que tenían un pacto con el demonio, como es el caso de Johannes Fausto. Johannes Fausto es un brujo muy reconocido que fue motivo de obras de Shakespeare, de Marlowe, de Verdi. Es decir, es uno de los brujos más famosos, que vivió en la misma Alemania en la que se asesinaba a no menos de 15 mujeres por día acusados de pactos con el demonio. Terrible. Él dijo abiertamente que tenía un pacto con el demonio, así empieza la obra de Goethe, por ejemplo, Fausto. Claro. Y nunca fue perseguido por eso, al contrario, en realidad los brujos siempre terminaban teniendo pactos con las personas más ricas de sus países en su tiempo.
Ya sabemos que, qué sé yo, brujos como Merlín o como Nostradamus nunca fueron claro. perseguidos. ¿ya? Seguro. Perseguidas eran las brujas y tenía mucho más que ver con el hecho de que fueran mujeres con conocimiento, Claro. lo cual se consideraba muy peligroso. Una mujer que sabe mucho, vos sabés que es un problema. ¿ya? Sobre todo en la Europa medieval y renacentista, en que toda la pirámide de poder era estrictamente masculina. Y así lo había sido desde tiempos del Imperio Romano, Claro. que fueron los que heredaron, digamos, esa idea, digamos, del poder masculino en toda Europa y de ahí pasó al resto del mundo. Claro. Así que mujeres sí, se calcula, hay quienes calculan que al menos 6 millones de mujeres fueron asesinadas por brujería en Europa o por delitos mágicos de algún tipo. Pero la verdad es que eso estuvo lejos de terminar con el fenómeno de la brujería que sigue hasta el día de hoy. Yo quedé completamente alelado en un seminario que dicté en Europa, en Roma, sobre estos temas, llamado Brujas de dos Mundos, en la Universidad Popular de Roma, y quedé frío cuando los participantes de ese seminario, que eran doctores, investigadores, personas importantísimas, se colgaron durante horas a contar sus propias historias de brujas de sus pueblitos natales, en Italia o en Suiza, en Grecia. Y ahí fue cuando me enteré de la vigencia increíble que tiene el tema de la brujería. Claro. Como para que tengas una idea, mira. Desde mayo del 2013, desde el año 2013, ¿ya? Desde mayo, la ley en Suazilandia prohíbe terminantemente a las brujas volar a más de 150 metros de altura. Eso es así, es una ley que promovió la Autoridad Nacional de Aviación Civil de Suazilandia para impedir, fíjate vos, que el vuelo de las brujas se interponga con el paso de los aviones. Claro, Eso está vigente ahora. ¿Ya? Eso está vigente ahora. En Europa, las brujas rumanas formalizaron protesta en la calle en el año 2014 contra la ley que se promulgó y que obligaba a las brujas a pagar impuestos a partir de ese momento. Era una ley que tendría que haber salido 2 años antes, pero el partido que la promovió, que era el partido nacionalista, decidió finalmente retirar la moción por miedo a la lluvia de maldiciones que les cayeron encima durante todo el proceso parlamentario. Imagínate vos. Una maravilla, escuchar. Una maravilla, gracias Néstor. Un aplauso y de pie nos ponemos porque la verdad, es una maravilla lo que hemos escuchado. Nos hemos paseado esta tarde. Muchísimas gracias por conversar y estar un rato con nosotros. Es un gustazo inmenso y volvemos a charlar cuando ustedes lo dispongan, ¿está? Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande a ustedes. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Seguimos con otro tema luego de escuchar esta tarde de Néstor Gandulia, que fue un espectáculo, la verdad. Y usted se agarró en varias oportunidades de la silla, de la mesa y... Bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, mi compañero, hay que ser valiente. Les cuento que el piloto uruguayo que corre en el Mundial de Turismo con la marca china se movilizará a bordo de este modelo que vemos ahí, que es una belleza. El coloniense recibió como obsequio este atractivo coche en la ciudad de Barcelona, donde reside. El color, el modelo, es todo una belleza. El fabricante chino para el que compite en el Campeonato Mundial de Turismo WTCR de FIA y en el que ocupa la 3ª colocación en lo que va del torneo. Facilitará así la movilidad del piloto uruguayo con uno de sus productos más reconocidos. La verdad,
Una belleza. Muy interesante, ¿eh? Más que interesante, Muy bueno, es una muy bueno. hermosura. La verdad que una hermosura, Observen ese auto. Muy bueno, muy bueno. La verdad que muy bueno, ¿eh? ¿Sabe? Yo voy a decir una cosa. Si alguien nos quiere regalar ese mismo coche, nosotros estamos abiertos a todo, ¿verdad? Eso ni que hablar. Eso La otra vez, observe una cosa, venimos bien. La otra vez pedimos bizcocho, ¿se acuerda? Sí, pasteles, verdad. ahora Sí. ya aumentamos de grado y pedimos el auto. Pedimos el auto. Vamos aumentando de categoría. No llega nada, porque todavía hasta el bueno. momento no llegó nada. Y Pero bueno. uno va pidiendo, Ahora ¿verdad? vamos a cambiar, a ver si tenemos suerte con esto y vamos a salir con el tenis. No sé Capaz que nos cómo. dan una raqueta. Bajamos nivel. Siga usted. La tenista Daria Kasatkina, primera raqueta de Rusia y que fue número 2 del mundo en el año 2018, hizo pública su homosexualidad. Nunca he hablado de eso de una forma tan abierta, comentó. Ahora, ¿seguimos con ciclismo? El uruguayo Eric Fagundes del equipo Cortizo ha sido el vencedor de la 39 edición de la Vuelta Ciclista Zamora que acabó en Toro. Muy bien. Te agradecemos todos los mensajes. Y para estar informado, seguinos a Reflexión Ciudadana por Facebook y por YouTube para estar bien informado. Exactamente, y nos vamos con algo que a mí me encantó y lo quiero compartir porque nos vamos mostrándote el mágico, porque esto sí, la palabra es justa, es el mágico atardecer de Manhattan que solo ocurre 2 veces por año. Me encantó contárselos y compartirlos. Los habitantes, les cuento, lo llaman Manhattan Edge. Espectacular. Y ya se volvió una atracción turística. Vamos a disfrutar. Una preciosidad. Espectacular, ¿verdad? Sí, la verdad que impresionante. Impresionante. Esa es la palabra justa. Impresionante. Gracias por acompañarnos. Gracias por todos los mensajes que nos llegan. Gracias por siempre seguir a Reflexión Ciudadana en Facebook y YouTube. Un abrazo. Chao, chao. Hasta mañana.